Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés y usted me escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Federico de Jesús, nuestro corresponsal en Washington, D.C., estará con nosotros junto al ex senador del Partido Popular Democrático y expresidente de la Comisión de Asuntos Federales del Senado, José Nadal Power. Con ellos vamos a estar hablando sobre varios temas a nivel federal, entre ellos la posibilidad de un cierre del gobierno federal ante la incapacidad de los legisladores en el Congreso de ponerse de acuerdo sobre diversos proyectos presupuestarios, pero además sobre la posibilidad de que en la reautorización de los fondos para los programas de agricultura se incluya la transición de Puerto Rico del actual programa de asistencia nutricional al State Nutritional Assistance Program, esencialmente el mismo programa de beneficencia social que aplica en los 50 estados y que significaría un aumento grande de fondos para los beneficiarios de la tarjeta de la familia. Además, Carlos Severino estará con nosotros. Él es ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico y, por supuesto, un profesional y experto en temas internacionales. Con él sobre el viaje en tren de Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, hacia Rusia para reunirse con Vladimir Putin, ante la expectativa de que ambos países lleguen a acuerdos para que el primero le supla armas a Rusia para la continuación de su invasión de Ucrania. Y en el último segmento estará con nosotros de Diálogo Ambiental Víctor Alvarado. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, Marilú Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 5 de septiembre del 2023. Son las 8:04 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy, comenzando con una invitación a que busquen una columna hoy en la sección de opinión del periódico El Nuevo Día. Es de la autoría de Madeline Román. Ella es catedrática de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el Departamento de Sociología y Antropología. Y la columna se titula Feminicidios, ni un arma de fuego más. Y básicamente toca el tema que yo estaba trayéndoles ayer durante el programa en el Día del Trabajo, que se refiere a cómo los 11 casos hasta el momento en que yo había producido las estadísticas, la tablita que puse en mi cuenta de Twitter, los 11 casos de feminicidios íntimos en Puerto Rico. Ya en este momento entiendo que hemos llegado a 15. Los 11 casos, 9 fueron utilizando armas de fuego. 8 de esas armas de fuego fueron armas de fuego legales, para las cuales los agresores tenían una licencia de portación de armas. Y precisamente la profesora Madeline Román hace un argumento similar y plantea que no hay distinción entre el arma de fuego legal y el arma de fuego ilegal al momento de cometer el acto delictivo, y plantea incluso que la disponibilidad de armas, el uno tener un arma de fuego, implica que hay un aumento de 300 a 500% en la posibilidad de que una situación complicada en una relación de pareja termine con la muerte de una de las dos personas en esa pareja. Típicamente sucede que es la mujer la que muere en esos enfrentamientos. Así que de lo que estamos hablando aquí, tengo que insistir en este punto porque está costando vidas, es que no hay diferencia. El arma de fuego legal y el arma de fuego ilegal son igualmente letales.
Y al final del día lo que estamos haciendo como sociedad es que en lugar de atender el problema, en lugar de darle herramientas a las parejas, a los puertorriqueños, a las puertorriqueñas, para que puedan dilucidar sus controversias sin recurrir a la violencia, lo que estamos haciendo es darle una herramienta, sí, una herramienta muy efectiva en matar. Y lamentablemente, como sucede con los argumentos, como sucede con las controversias, a veces interfamiliares, van escalando. Igual que uno a veces escala la retórica y de pronto usa una palabrota muy fuerte, dice algo que después se le hace difícil volver a recoger, ¿verdad? Usa una palabra muy hiriente porque las controversias como las guerras van escalando. Lo mismo sucede cuando se tiene un arma de fuego. Es posible que uno llegue a la palabrota y que de la palabrota el próximo nivel al que uno va a llevar esa controversia, esa pelea, esa disputa de pareja es a sacar el arma, desenfundar esa arma y posiblemente disparar. Y eso es lo que está costando vidas. Así que intentar, como hacen los armeros, hacer esa distinción entre que los que usan las armas para cometer delitos son los que están en el punto de drogas y esas armas son ilegales, y pretender decir que el que compra un arma legal es una especie de ciudadano perfecto que jamás y nunca va a usar esa arma para cometer alguna fechoría, esa distinción realmente no guarda relación con la realidad sociológica del país y con la realidad de la psiquis de cada uno de nosotros. Yo creo que es importante que nos demos cuenta que los que cometen delitos, que los que matan, no son una especie aparte, no son homo matones, son homo sapiens, igual que nosotros. En otras palabras, que la capacidad de cometer violencia, que la capacidad de matar a otra persona está en todos nosotros. Y tenemos que reconocer esa capacidad para enfrentarnos a ella y para apabullar esa tendencia quizás a la violencia de nuestra especie. Si no hacemos eso y si seguimos armando a las personas, no dándoles las herramientas, no ofreciendo espacios para la mediación, dándoles la capacidad, las destrezas para que sepan cómo mediar cuando tengan una controversia, cuando tengan una disputa con una pareja o con un conductor o con un vecino, lamentablemente vamos a seguir viendo estos casos de violencia y de muertes en nuestro país. Quiero tocar también brevemente un artículo de portada del periódico Metro de hoy y se refiere a una entrevista que le hiciera el periódico Metro a Yola Virella al actual presidente de la Cámara de Representantes, Tatito Hernández. Y me resulta interesante esta entrevista porque es secuela, por supuesto, de toda la controversia que se suscitó entre el presidente Cameral y el presidente del Partido Popular Democrático por las enmiendas al Código Electoral. Y Tatito Hernández dice algunas cosas que algunas suenan sensatas, pero que al hacer el análisis uno se da cuenta que está diciendo cosas sensatas para hacer un planteamiento que me parece a mí es insensato e impreciso. Me refiero a que el propio Tatito Hernández usa un argumento que yo he hecho en este programa, a los efectos de que como él está aspirando a la alcaldía de Dorado y ya ha confirmado que efectivamente su aspiración es a retar a Carlitos López por la candidatura del Partido Popular Democrático a la alcaldía de Dorado. Como eso es lo que él está haciendo, no hace sentido buscar pelea con el presidente del Partido Popular Democrático, porque al final del día ellos no están enfrentándose en una contienda por una misma aspiración política. Y ese argumento yo lo hice aquí, pero yo lo que planteaba era que no me hacía sentido el que Tatito Hernández estuviera procurando una controversia, una disputa con el presidente del Partido Popular Democrático. Tatito Hernández ha tomado esa misma argumentación, ese mismo raciocinio, pero está planteando que fue Jesús Manuel Ortiz el que inició esta disputa con el presidente de la Cámara. Y de nuevo, yo creo que los hechos
delatan el planteamiento de Tatito Hernández. Los hechos son que la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, antes de que comenzara la sesión actual de la Asamblea Legislativa, se reunió. Y esa Junta de Gobierno le dijo a los legisladores del Partido Popular Democrático que quien tenía la autoridad para negociar con otros partidos enmiendas al Código Electoral era el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz. ¿Qué sucede? Acto seguido, Tatito Hernández, el primer día de la sesión legislativa, decide bajar a consideración de la Cámara de Representantes un proyecto de ley en el que evidentemente y públicamente lo confirmó, él había hecho una negociación sobre las enmiendas al Código Electoral con Edwin Mundo. Y entonces, yo creo que eso es lo que provocó esta controversia, porque Tatito Hernández, en una muestra de madurez, y uso esa palabra con toda la intención, en una muestra de madurez, Tatito Hernández pudo haber dicho, bueno, yo voy a esperar a darle un espacio al presidente de la colectividad para que él se siente a negociar con el PNP, con Victoria Ciudadana, con Proyecto Dignidad, con Vargas Vidot, con Luis Raúl Torres, con el Partido Independentista Puertorriqueño. Y si eso no sucede en espacio de 2 semanas, yo voy a tener que actuar porque yo tengo una responsabilidad constitucional como presidente de la Cámara. Pero le voy a dar el espacio en un acto de desprendimiento por las instrucciones que ha dado la Junta de Gobierno de mi partido, el Partido Popular Democrático. En lugar de hacer eso, Tatito Hernández decidió coger el bate y la bola e irse para su casa. Y dijo, no, aquí el que mando soy yo. Y se convirtió simplemente en un asunto de querer hacer ver que él es el que domina, que él es el que controla y obviamente hacer lucir mal a Jesús Manuel Ortiz, que recién se estrena como presidente del Partido Popular Democrático. Yo creo que eso es lo que sucedió. Puede que otras personas vean los mismos hechos y lleguen a conclusiones distintas, pero me parece que esos son los hechos y que, de nuevo, quien tenía una oportunidad de demostrar madurez, insisto en esa palabra, fue Tatito Hernández, que no tenía. Él es el que controla lo que baja al floor de la Cámara. Él no tenía por qué haber ese primer día de la sesión legislativa, haber abierto la sesión con esta controversia, y no tenía por qué haber marcado toda esta sesión legislativa, porque me parece que esa etiqueta va a permanecer toda esta sesión legislativa como una situación de tirantez, como una muestra adicional de que el Partido Popular Democrático no puede ponerse de acuerdo. Y claro, eso va a tener efectos sobre el resto de la agenda legislativa del Partido Popular Democrático, si es que existe una, porque eso es de entre las cosas que entierra esta controversia y que enterró esta controversia, fue la posibilidad de que el Partido Popular Democrático, el primer día de sesión, estableciera claramente: esta es la agenda nuestra de cara a esta sesión legislativa y, por supuesto, de cara al año de las elecciones. No voy a entrar en demasiado detalle, pero lean la entrevista, porque además Tatito Hernández dice que Alejandro García Padilla, el ex gobernador del Partido Popular Democrático, que Alejandro García Padilla es un inmaduro y un mediocre. Y de nuevo, no sé por qué Tatito Hernández siente que esta es la forma de él hacerse ver como un líder más grande, volviendo al propio planteamiento que él hace. No sé cómo esto le gana adeptos en Dorado, no sé cómo atacar al último gobernador del Partido Popular Democrático hace que los electores del Partido Popular Democrático en una primaria en Dorado estén más inclinados a votar por él y no por Carlitos López. Pero ya ustedes ven el estilo de Tatito Hernández. Se cerró un capítulo de una controversia con Jesús Manuel Ortiz y ahora ha decidido abrir otra tirándole a Alejandro García Padilla, que
vamos, puede hacerlo. Yo no estoy aquí criticando que él lo haga, pero me parece que sigue abriendo heridas en el Partido Popular Democrático, heridas que para mí no tienen ningún sentido. Vamos a hablar de otros temas brevemente aquí en los minutitos que nos quedan. Hay un artículo también, lo han reseñado varios medios de comunicación, pero voy a citar específicamente el artículo que publica El Nuevo Día desde ayer tarde, sobre un incidente que sucedió durante el fin de semana en Ciales. Esto era un evento de vehículos 4x4 y hay unas citas en este artículo que reseña lo que sucedió allí. Para los que no hayan sabido de este incidente, pues había un evento de 4x4 debajo de un puente cerca de un río en el municipio de Ciales, y un vehículo que por lo visto estaba terminando de correr. El conductor pierde el control del vehículo y este vehículo brinca una valla y esencialmente causa unos daños en la zona, y por supuesto causa también unas heridas a unas 8 a 9 personas, una decena de personas que estaban en la zona. Hay incluso una persona intubada en el hospital, y la verdad que cuando uno ve lo que sucedió allí en los videos que se han transmitido a través de las redes sociales, uno se da cuenta que estamos ante un evento donde parecería no haber habido un nivel de seguridad y de control de dónde estaba, qué personas, público, participantes, y eso pues colocó a esos seres humanos en unas posiciones un tanto peligrosas. ¿Qué sucede? ¿Por qué traigo el tema? De ordinario no estaría cubriendo este tipo de noticias. Traigo el tema porque veo aquí unas expresiones tanto de la policía como del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que es representante de esa zona, que apuntan a cómo el Estado, poco a poco, nosotros hemos permitido y admitido el que haya un nivel altísimo de impunidad en la calle con ciertos tipos de actividades. Miren lo que dice aquí uno de los funcionarios de la Policía de Puerto Rico, el comandante Edwin Acevedo Sandoval, director de operaciones para la región policíaca de Arecibo. Acevedo Sandoval, estoy citando aquí del artículo de Alex Figueroa Cancel, página 12 del periódico El Nuevo Día de hoy. Acevedo Sandoval indicó que el suceso estaría fuera de la jurisdicción de la policía porque se trata de, cita, un evento privado fuera de las vías de rodaje. Y apuntó a que continúan haciendo entrevistas como parte de la investigación. Yo planteo, y hay otra cita aquí, ellos tienen su seguridad interna con 15 efectivos. Nosotros nos concentramos en ofrecer dirección al tránsito en las vías públicas y proteger vida y propiedad. Yo le diría al comandante, primero, no importa que haya sido un evento privado. O sea, si ahí se hubiese soplado un tiro y hubiesen matado a alguien, me parece que la policía no estaría diciendo, bueno, eso era un evento privado, ellos tenían seguridad y pues murió alguien, pero ellos tendrán que responder. No, yo creo que aquí hay una incomprensión por parte de este funcionario de la policía acerca del rol de la policía y del rol del Estado, donde quiera que pueda cometerse un delito, donde quiera que pueda haber una actividad donde no se estén cumpliendo con las medidas de seguridad adecuadas, donde no se esté cumpliendo posiblemente con temas acerca de la distancia que debe estar el público de una actividad inherentemente peligrosa, con los permisos, no sé si aquí tienen o no tienen los permisos para esta actividad. Así que mucho cuidado con este planteamiento de que, bueno, eso sucede en una zona privada, ellos tenían su propia seguridad, porque eso es el Estado esencialmente rindiendo sus facultades cuando las facultades del Estado extienden a todos los ciudadanos, no importa dónde estén. Pero además, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló dice aquí, cita, en el pasado hemos tenido situaciones, pero son tantos años que precisar con exactitud sería difícil decir esto, porque esto es una actividad que por lo visto se viene celebrando ya varias décadas.
Resaltando Rodríguez Aguiló, que se le conoce a Ciales como la cuna del 4x4, porque desde hace mucho tiempo se hacen los conocidos enduros o carreras de vehículos todoterreno. Si ves el video, se nota que el accidente ocurrió al final, ya después de la llegada. Escuchas al carro acelerando, ya había pasado la parte de la pista, ahí es que se descontrola. Son accidentes que ocurren, dice el representante Rodríguez Aguiló. Y bueno, tengo que insistir, yo sé que son accidentes que ocurren, pero cuidado con estar excusando la irresponsabilidad de los organizadores de estas actividades. Alguien tiene que responder por una situación que ha causado unos problemas, unas hospitalizaciones para cerca de una decena de personas. No puede ser que el Estado simple y sencillamente renuncie a su facultad de regular y a su facultad de asegurar la seguridad de sus ciudadanos donde quiera que eso suceda. De paso, que yo no sé si esto fue organizado por el colegio o por un colegiado del Colegio de Productores, pero precisamente la razón por la cual existe un colegio de productores es, en teoría, porque uno quiere requerirle a esos productores, el Estado requerirle a esos productores unos estándares de seguridad que por lo visto aquí no se estaban cumpliendo. Por lo menos esa es mi opinión a partir de lo que yo pude ver en el video. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán se sienta a la mesa. Marilu, buenos días. Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Marilu, yo quiero volver al tema de Ciales. No sé si lo desarrollé efectivamente en el primer segmento, porque lo que yo creo que está detrás de esto es que estamos viviendo un total descontrol en las calles, en las aguas, en los campos de Puerto Rico. Yo lo veo pasar, y esto no se circunscribe a las zonas rurales del país. Yo lo veo pasar en Santurce a ciertas horas de la noche. Las calles son dominadas por personas en motora, por personas en Can-Am, por personas en vehículos 4x4, por personas con el boceteo. Uh-huh. Unos atorrantes, lo voy a decir así. Ustedes, si usted que me está escuchando hace eso, usted es un atorrante. Perdone que se lo diga, pero usted no tiene conciencia del resto de los ciudadanos que vivimos en Puerto Rico. Uh-huh. Usted no tiene conciencia. Uh-huh. Entonces, yo lo que estoy viendo es que el Estado, por alguna razón que yo no comprendo, está cediendo y renunciando a su autoridad de establecer orden. Por eso yo veo lo que hace el alcalde de San Juan, Miguel Romero, con el tema del Código de Orden Público, y yo tengo que decir, pues mira, santo y bueno, algún orden hay que establecer en este país. Tú misma también te expresaste a favor, por ejemplo, de la limitación en cuanto a las ventas de alcohol a cierto horario. Yo creo que aquí el Estado, las autoridades han cedido por completo. Vemos los incidentes que pasan en Los Cayos, en las aguas de Puerto Rico, cómo matan manatíes, destruyen arrecifes, cómo juntan botes y entonces montan una fiesta con un estruendo terrible que no permite que nadie más disfrute de esos espacios como espacios naturales, como lugares para uno ir y simplemente sentirse libre como parte de ese entorno natural. Vemos en los campos la situación con los caballos, con los Ford Track, con los 4x4. Y ahora vemos este incidente y entonces de nuevo me sorprende la reacción de la policía, decir, bueno, eso fue en un predio privado. Gabriel Rodríguez Aguiló, que no sé si es que conoce al productor de este evento, pero de antemano ya él dice, bueno, esas cosas pasan. O sea,
Aquí nadie tiene el interés. ¿Cuánto poder puede tener el organizador de este evento? Que ya 2 instancias de la autoridad del poder público en Puerto Rico parecen haber excusado lo que pasó ahí, sin que haya habido una investigación, sin que uno establezca, mira, no, lo que pasa es que pues estas personas fueron unos irresponsables, se metieron ahí, se les dijo que salieran y se quedaron ahí. Ah, bueno, pues está bien, pues también uno tiene que asumir parte de su responsabilidad, ¿verdad? Como agente. Pero me sorprende que a menos de 48 horas de este suceso, que ha acabado con una decena de personas en el hospital, ya inmediatamente las autoridades se estén lavando las manos. Y traigo el tema porque es que creo que no es aislado. Me parece que en Puerto Rico hay un descontrol. Y no es que yo quiera un Estado autoritario, pero yo quiero un Estado donde se respete el derecho mío, tuyo y de todo el mundo de tener una sana convivencia. Y esa sana convivencia está continuamente siendo alterada y el Estado, bien, gracias. Pues mira, yo estoy, te diría que un 99% de acuerdo contigo en el sentido de que aquí el Estado, en este sentido y en otros que voy a comentar, el Estado ha abandonado su obligación, su responsabilidad de velar porque en este país haya una sana convivencia. El Estado hace mucho tiempo, y es porque los partidos del bipartidismo y muy particularmente el PNP ha venido con una agenda muy clara de que nosotros vamos a llegar allí a repartir billetes, a agenciarnos contratos, a devolverle los favores a los que nos aportan en las campañas, a privatizar todo lo que podamos privatizar, a echarnos billetes en el bolsillo, cuestión de que cuando perdamos las elecciones cogemos un avión y nos vamos para donde sea. Y lo demás no importa. El país que se caiga en canto. El resultado de esas ejecutorias, de esa agenda que tienen estos gobiernos para con el país, a ellos no les importa en tanto y en cuanto ellos logren su objetivo. Entonces el resultado, el saldo de esa irresponsabilidad es todo esto que tú estás viendo, gente que campea por sus respetos y que, como tú muy bien señalas, actúa en contra del derecho de las demás personas a vivir en paz y en tranquilidad. Decir que eso es un asunto privado, un lugar privado, un evento privado, no puede ser pretexto para que el Estado se lave las manos, porque todo el tiempo aquí el Estado está reglamentando la operación privada. Aquí tú no puedes montar un negocio si tú no tienes permiso, ¿verdad? Y si se cree, y tú no puedes estar en tu casa vendiendo droga, porque eso son actividades ilegales. Para eso tenemos un colegio de productores, por ejemplo. O sea, se supone que los productores establezcan normas y yo, Estado, les digo, ustedes van a regular eso, pero yo tengo un interés inherente ahí. Claro, hay un interés inherente en ese tipo de cosas en tanto y en cuanto tú no puedes afectar la seguridad de la gente. Claro. Y cuando se afecta, tú tienes que investigar. Tienes que intervenir, claro, tienes que intervenir. Y esto, entonces, en lo que no puedo estar de acuerdo y no se la puedo dar completa a Miguel Romero, es que este país, y Miguel Romero es parte de esa sector de políticos, actúan reaccionando. Aquí tuvieron que morir 2 turistas peruanos para que la policía municipal empezara a patrullar la calle Loíza, dicho por los propios residentes. Y lo mismo pasa con otro montón de cosas. Empiezan a reaccionar. Mira, el asunto de la declaración de emergencia por violencia de género, pues la van a extender o la extendieron. Pero ¿qué ha pasado desde enero del 2022 creo que fue enero del 2022, cuando se decretó cuando se promulgó el primer decreto de emergencia por violencia de género? Pues prácticamente nada, porque lo que se auguraba que iba a ser un buen proyecto, un buen proceso con la creación del Comité PARE, pues implosionó. En agosto del año pasado eso se hizo salir agua y ya tú ves cómo aquí siguen ocurriendo los crímenes por violencia de género sin que
al gobierno parezca importarle. Entonces, así otra serie de situaciones, eso mismo que tú planteas del boceteo, o sea, eso tiene que estar terminantemente prohibido, Armando, eso no tiene que estarlo reglamentándolo el municipio, eso tiene que estar terminantemente prohibido en la ley de tránsito y se acabó. Usted no puede estar en el boceteo, igual que el asunto de la gente que anda con los tintes que tú no sabes quién está ahí adentro, campean por sus respetos igual, la gente se come las luces, te da cortes de pastelillo, anda a exceso de velocidad, los crímenes porque gente está en estado de embriaguez han aumentado. Y yo, ¿verdad? Yo no soy partidaria de un estado policíaco, pero no hay duda, y mucho menos un estado policíaco liderado por Antonio López, que a lo que se dedica el comisionado de la policía, que a lo que se dedica a reprimir a la gente. Cuando la gente va a protestar en La Palguera o en Sol y Playa o en Las Golondrinas, allá va y mete un contingente, el mismo contingente que nosotros necesitamos para que nos garantice nuestra seguridad. Pero como te decía, yo no favorezco un estado policíaco y no soy de las personas que cree, lo hemos comentado antes, de que cuando ocurren eventos que ameritan que aquí se tomen medidas, no puedes estar llamando a los directores de área. O sea, aquí tiene que haber otro tipo de acercamiento al problema de la criminalidad y al problema de la conducta antisocial, pero no puede ser el laissez-faire, el algarete, y aquí, según Pedro Pierluisi, se hace oídos sordos ante la crisis en las escuelas, ante la crisis en la seguridad, ante la crisis de seguridad, ante la crisis de vivienda, etcétera, etcétera. También hace oídos sordos ante todo este algaretismo que nosotros estamos viviendo y que, como tú muy bien señalas, tiene el resultado de afectar el derecho que nosotros tenemos a vivir en paz y que no propende a que haya una sana convivencia, porque mira, yo estoy segura, Armando, que muchos de esos policías que les toca intervenir con estos individuos, a veces ni se atreven, porque tú no sabes si esos tipos están armados y te sacan un cañón y te pegan 2 tiros y ahí quedaste. Lo que pasó en el juego de voleibol. ¿Sabes? Tenemos un problema muy serio también, porque aquí esos individuos, muchos de ellos están armados hasta los dientes. Tú hablas de conductas antisociales y el tema del alcohol. Hoy el periódico Primera Hora, esta nota la firma Bárbara Figueroa Rosa, esto lo pone en portada. ACA, ¿sabes qué ACA? Es un seguro, el seguro de compensación, sí, cubre la hojalata, cubre el carro. ACA es bien importante, se discute menos. ACA cubre si a ti te ocurre algo mientras tú estás en el vehículo, el daño corporal. ACA lo cubre y cubre, es un seguro bastante generoso en ese sentido. Ellos tienen estadísticas de los choques que producen no solamente las fatalidades, sino también las situaciones donde hay una persona herida, ¿verdad? Y requiere de atención médica. Bueno, pues ahí también vemos un aumento. En el año 2021 se atendieron 63.541 lesionados. En el año 2022, 65.436, un aumento de 2.7%. Y en lo que va, bueno, esto fue de enero a julio de 2023, se han reportado 2.561 casos más que los que se registraron en el 2021. O sea que estamos viendo más y más y más casos, no solamente de muertes, sino también de personas lesionadas en accidentes de vehículos, que la mayoría son por alcohol. Otra consecuencia de esta actividad antisocial y de la falta de un trabajo por parte del Estado preventivo y también punitivo con quien incumple con la ley. También tiene que haber respuesta a eso. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán sigue sentada a la mesa. Tatito Hernández, fue un autogolpe. Estoy citando aquí de un artículo que publica hoy el periódico Metro. Lo firma Ayola Virella, editora en jefe de ese rotativo. Fue un autogolpe
vamos a ver esto con mucha madurez. Parece que él aprendió esa palabra recientemente, entonces la está usando a cada rato ahora. Madurez. Vamos a ver esto con mucha madurez. Todo el mundo, especialmente en mi delegación, hace más de un año saben que yo voy a correr para Dorado. No tiene lógica cazar una pelea en tu casa con alguien que colabora contigo todos los días, que no ha tenido un no. Él es el presidente de la Comisión de Gobierno, de mi total confianza en la Cámara. Para correr para una posición que no chocamos en nada, ¿por qué yo voy para Dorado y él va para otra posición? Yo creo que fue un autogolpe por gente que le hizo daño. Y entonces, dice Ayola, el presidente cameral no esconde el señalamiento de quienes entienden asesoran mal a Ortiz. Inicialmente apunta al exgobernador Alejandro García Padilla, a quien califica como un inmaduro, ahí de nuevo esa palabrita, maduro, y mediocre. Le sigue el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, de quien plantea no puede ser confiable en las funciones de mediador que requiere el cargo que ostenta en la colectividad. ¿Qué tú crees de esto? Mira, ¿Qué le saca a Tatito a seguir? Lo mismo que él dice. ¿Para qué? O sea, él no está enfrentándose con Alejandro García Padilla en ninguna contienda. Alejandro no va a ser alcalde de Dorado. Tatito tampoco. Tatito yo creo que va a coger la pela. Sí. ¿Verdad? Digo, yo no vivo en Dorado, pero cada vez que yo voy a Dorado, yo veo eso tan limpio, tan chévere. Y yo digo, este tipo no hay quien lo tumbe aquí. Pienso bueno, yo, ¿verdad? Pareciera, pero bueno, sí. Pareciera. Yo no sé. Pero entonces, precisamente, apliquemos el mismo racional que él está utilizando. ¿Por qué tú te pones a pelear con Alejandro García Padilla? Uh-huh. Eso solo le puede costar votos a Tatito. Yo no creo que haya tanta gente en la base del Partido Popular, electores que van a primaria, que estén molestos con Alejandro García Padilla. Mano, pueden haber 2 o 3, pero se me hace difícil pensar que esto le atrae más electores de los que le cuesta. Así que el mismo llamado a la madurez que él hace, yo creo que yo lo haría también y le diría, si yo fuese su asesor, Tatito, evita esas controversias, porque ya cerraste un capítulo con la controversia que tuviste la semana pasada. ¿Por qué decidiste empezar esta semana con esta controversia, ahora con un exgobernador de tu propio partido? Mira, a mí ni me corre ni me cansa la pelea interna que tengan en el Partido Popular. Habemos muchos que pensamos, ¿verdad? Y esto lo digo con respeto a los buenos populares que todavía militan ahí y tienen esperanza en que ese partido... A nombre de ellos y ellas te doy las gracias. Si llegas a ser mudo... Pues de los buenos populares que todavía militan ahí y tienen esperanza en que ese partido en alguna medida, que obviamente no es una figura intangible, pero está compuesta de seres humanos que se supone que hagan algo por el país, que todavía tienen esperanza de que ese partido aporte en la reconstrucción del país, un país que ellos ayudaron a destruir en cierta medida. Y es triste que nosotros tengamos que estar discutiendo lo que hace y deja de hacer Tatito, porque a mi juicio, Tatito Hernández es una persona que es como, te lo comentaba fuera del aire, es como un Rivera Schatz wannabe. Él quiere ser el Rivera Schatz del Partido Popular Democrático y la verdad que no le queda. Tú quizás no entiendas esta referencia. Él es como un Tomás Rivera Schatz versión Wish. Ajá, exacto. ¿Lo entendiste? Versión Wish. Qué bueno. Sí. ¿Y compras Wish también? Versión Wish. Versión Wish. Sí, y entonces yo te digo, yo tampoco entiendo estas pugnas que él tiene al interior del Partido Popular con personas como Alejandro García Padilla, Jesús Manuel Ortiz, porque, bueno, uno es el presidente, otro es un exgobernador, y no es lo mismo que tú tengas una pelea con un constituyente de Dorado, ¿verdad? Una disputa por una diferencia que tengan, a que sea una controversia que ha escalado, que ha tomado relevancia pública en los medios de comunicación y que en nada abona a fortalecer un partido que está casi hecho canto, ¿verdad? Y que debería ocuparse, porque yo pienso que parte de venir a menos del Partido Popular ha tenido mucho que ver con su
con su inacción ante muchas de las cosas que están pasando y su contribución a las cosas que están pasando. Hoy día tú, ¿verdad?, puedes mirar que nosotros tenemos un asedio terrible de la Junta de Control Fiscal. Esa gente en 7 años nos ha desplumado y ha destruido instituciones o piensan que la van a destruir, como la Universidad de Puerto Rico. Han impuesto medidas de autoridad que han lacerado el derecho de mucha gente a sus servicios esenciales. La seguridad, la educación, la vivienda, promovido que el empobrecimiento que se ha causado en el país tenga a su vez la válvula de escape para mucha gente que se ha marchado del país, lo que sin duda nos afecta en nuestra base productiva. El hecho de que ante la crisis de salud, pues mira, hacen mutis ante la crisis que ha ocasionado la implementación de la Ley 22/60 con el desplazamiento de la gente, el encarecimiento de los inmuebles, tampoco dicen absolutamente nada. Es una gente que se cruza de brazos. Tristemente es un partido que se ha cruzado de brazos ante las crisis que está viviendo el pueblo, y la gente ya no le tiene confianza porque encima de eso no ven que haya un norte ideológico, ¿no? Al contrario al Partido Nuevo Progresista, que tiene el norte ideológico del neoliberalismo a ultranza, pero también el gancho de la estadidad. Y no importa cuánto haya contribuido el PNP a la destrucción del país y al empobrecimiento del país, ellos siempre sacan la banderita de la estadidad y la gente va como corderitos allá, sí, porque la estadidad, a pesar de que hace casi 55 años que ganaron las elecciones por primera vez y la estadidad está cada vez más lejos. No hay que oír nada más que a lo que dijo el hijo de Donald Trump, cuando criticó a Ron DeSantis por haber apoyado una legislación que favorecía darle la estadidad a Puerto Rico. En estos días, ¿verdad? Hace unos días, nada más y nada menos que el hijo de Donald Trump, que es la persona que se perfila como candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Así que cuando tú los analizas a ambos, ves que están los dos en muy mal estado, pero muy particularmente el Partido Popular y la actuación de Tatito Hernández debe ser muy preocupante al interior del partido, porque él le asestó una puñalada a Jesús Manuel Ortiz, que es el presidente del partido. Yo creo que eso es bastante serio. Salió por la puerta ancha. Jesús Manuel Ortiz dobló rodillas. Tristemente demostró que, como dice el amigo Rafa Cox Salomar, no tiene ni pueblo, ni partido, ni liderato. Y eso es muy triste para una persona que es presidente de un partido que aspira a ganar las elecciones. Así que tienen un problema serio ahí con Tatito Hernández, que también está al garete. Así que allá, como decía, ¿cómo se llama? José Arsenio Torres, allá Juana con sus pollos. Vamos a la pausa, Marilu. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en derecho corporativo José Nadal Power. Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es martes y como todos los martes tenemos el panel del licenciado José Nadal Power y Federico de Jesús directamente desde la capital federal. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este segmento. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, tanto tiempo. José no está. Bueno, Federico, estamos José tú y no yo. está. Parece que no. Bueno, oye, pero no nos quiere, José, no nos da cariño, hace tiempo que no habla con nosotros. ¿Qué pasó? Vamos a Chico, ver, a lo llámanos. mejor se une más tarde, pero tú y yo conversamos sobre algunos temas que me trajiste a colación y que me sugieres que se deben discutir y que entiendo que sí, que son importantes. Y uno de ellos es la batalla que tiene ahora mismo el Congreso sobre el presupuesto.
y que amenaza con cerrar el gobierno una vez más. Y tú sabes que cuando eso ocurre, Federico, se amenaza las ayudas que reciben millones de familias pobres en los Estados Unidos, y uno de esos programas que se está viendo amenazado es el programa WIC, que tú sabes que es una ayuda para madres e infantes. Y quisiera que me converses sobre cuál es el estado de esta disputa que hay ahora mismo con relación a la aprobación del presupuesto federal. Pues vamos por partes, como dicen allá en Puerto Rico. La noticia de ayer de portada del Washington Post fue bien sorpresiva, porque a pesar del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, el desempleo tan bajo, el déficit de Estados Unidos se proyecta que se va a duplicar para cuando termine el año fiscal. Ahora el año fiscal federal termina el 30 de septiembre, y antes de esa fecha es que tiene que haber un presupuesto aprobado por el Congreso. El Congreso todavía no está en sesión, entra en la semana que viene, así que les queda bien poco tiempo para hacer esto, y eso es un problema porque, pues, ¿verdad? No hay que ser economista para saber que cuando hay crecimiento económico, pues obviamente el gobierno recauda más dinero, y luego de la pandemia, pues bajó el déficit porque pues bajaron, ¿verdad?, todos los gastos extraordinarios que se hicieron de 2020 a 2021, así que eso le va a dar mucha leña al fuego a los republicanos, que hipócritamente dicen que quieren reducir el gasto federal, a pesar de que ellos quieren extender los recortes de impuestos de Trump, que le añadieron 3 trillones al déficit de los Estados Unidos, y eso pues también le da leña al fuego a los republicanos que quieren recortar programas federales como el WIC, como el SNAP y muchos otros. Así que va a haber una pelea campal. Y recordemos también que el presidente de la Cámara Republicana, Kevin McCarthy, tuvo muchas dificultades en salir electo. Tuvo 15 votaciones, algo que no se daba en 100 años, para poder lograr la presidencia de la Cámara. Así que aún si se lograra un acuerdo, los votos no están seguros, y algunas fuentes en el Congreso me dijeron hace unos días, prepárate para un cierre de gobierno. Esperemos que no lleguemos a eso. Eso amenaza ayudas, eso amenaza obviamente el salario de muchos empleados federales, incluyendo en Puerto Rico, y servicios esenciales. Así que pues hay mucha incertidumbre ahora mismo, porque parte de lo que los republicanos querían evitar, los que votaron en contra de Kevin McCarthy, era que él hiciera un acuerdo que se aprobara con la mayoría de votos demócratas y unos cuantos republicanos. Ellos quieren que cualquier cosa que se apruebe sea con la mayoría de de los republicanos. Claro. Y eso pues es bien complicado en un escenario cuando el Senado es demócrata, el presidente es demócrata y la Cámara es republicana. Y la mayoría de Kevin McCarthy es de 5 votos. Sí, y es terrible, Federico, por 2 razones principales. Nosotros, por nuestra relación política con los Estados Unidos, pues somos rehenes de ese tirijala. Y segundo, la mezquindad con la que funcionan estos políticos, ¿no? De que yo me quiero llevar el guante, el bate y la bola, si el juego no se da bajo mis directrices. Y lo triste es que mucha gente, personas, familias vulnerables, porque contrario a lo que se le vende a los puertorriqueños aquí, Estados Unidos es un país con una gran pobreza, con una gran desigualdad, y hay muchas familias que dependen de esas ayudas que también se traen a Puerto Rico y que han beneficiado, entre comillas, beneficiado, porque son ayudas que mantienen a la gente aún en estado de pobreza, y un poquito es como una paletita ahí para que te calmes en lo que el hacha va y viene. Es lamentable que en el medio de ese tiroteo, en el medio de ese tirijala, en el medio de esa actitud tan mezquina, están las familias vulnerables de los Estados Unidos, están familias vulnerables de Puerto Rico, que buscan que haya, que esa discusión en cuanto al presupuesto que se va a aprobar, pues redunde en que esas ayudas, por llamarlas así, a los que con las que ellos cuentan para su cotidiano vivir, pues se les sigan llegando. ¿Y cómo ves tú que la cosa se va a desarrollar? Mira, me gustaría pensar que al final se va a aprobar un presupuesto que se va a evitar la hecatombe.
hubo una negociación que evitó que Estados Unidos entrara en un impago, y aún así pues se le degradó el crédito a Estados Unidos de la deuda. Nadie le está imponiendo una junta de control fiscal a los Estados Unidos, pero son trillones de dólares y eso pues en algún momento algo tiene que hacer. El problema es que, verdad, aunque yo estoy a favor de que Estados Unidos ayude a Ucrania, se aprueban sin pensarlo dos veces las ayudas militares a Ucrania, que son subsidios a la industria militar estadounidense, no son ninguna ayuda. Igual que las ayudas a los pobres son subsidios a la agroindustria o a otras industrias en Estados Unidos. O sea que también el discurso es un poco hipócrita y contradictorio. Sí. Y eso pues es bien lamentable. Sí. Así que vamos a ver, se lograron unos acuerdos para evitar el impago que le imponía unos límites al propio Congreso de que no podían gastar más de 1% de lo que se estaba gastando ya, y que si no lo hacían, pues entonces habían unos recortes a tanto la industria de defensa como a los gastos domésticos. Eso se vio como un incentivo para que se pusieran las pilas. No hemos visto un acuerdo todavía. Aún con todo y eso se le aumentaron los requisitos de trabajo para los que reciben las ayudas de los cupones de alimentos o SNAP. Ahora hay que tener hasta 54 años para tener que trabajar o demostrar que estás buscando trabajo. Antes era 45 años. O sea que aún con todo y eso hay republicanos que quieren insistir en más recortes, pero recortes no a los gastos militares, sino a las ayudas sociales. Sí. Y eso es preocupante, es muy preocupante. Eso era lo que te iba a preguntar, ¿verdad? Que es una discrepancia de visiones ideológicas, ¿no? Que los republicanos como que siempre van por la ruta de beneficiar otros intereses que no son los intereses del país, de esas personas, de esas familias vulnerables que tanto necesitan, y siempre están apoyando la cuestión de la aportación militar y otras partidas que, como tú muy bien señalas, cuando se habla de esa ayuda militar a Ucrania, pues se queda fuera una parte de la ecuación que no es otra cosa que la subvención del complejo militar industrial. Y cuando se habla de estas ayudas como el WIC, como el SNAP, etcétera, lo que estás ayudando es a la industria agrícola de los Estados Unidos, porque, pues como muy bien se ha señalado, esas aportaciones que se hacen nunca sacan a la gente de la pobreza, todo lo contrario, los mantienen ahí, pues recibiendo alguito, pero tristemente son muy insignificantes para propósitos de llenar las necesidades de esas familias. Creo que ya tenemos a José Nadal en línea. Buenos días, José. Buenos días y a todos los que nos escuchan, María Lourdes. Sí. Hola, estábamos hablando, Federico y yo, de la situación del tranque que hay entre republicanos y demócratas para la aprobación del presupuesto, y le estaba comentando a Federico que este tirijala tristemente pues tiene en el medio del tiroteo al pueblo estadounidense, a las familias que necesitan que se les garantice que unas partidas que están acostumbrados que ya se contemplan en el presupuesto, pues se sigan asignando esos fondos para que puedan ayudar a estas familias, y cómo pues esa es una pelea sin duda partidista e ideológica, porque comentaba Federico que ellos están rechazando unos acuerdos que Kevin McCarthy hizo con Chuck Schumer, creo, ¿verdad, Federico? Si no me equivoco, y que ellos lo que quieren es que esto se resuelva entre republicanos. Y pues, lamentablemente, esta mezquindad y este afán de predominio político partidista, pues tiene en el medio de esta pugna al pueblo necesitado de los Estados Unidos. Sin duda que obviamente muchas de estas asignaciones, en la medida en que no se apruebe el presupuesto, en la que se aprueben las autorizaciones de gasto, pues se pueden quedar en el aire. Pero como dice, o sea, se afectan sobre todo pues las familias que necesitan este dinero para sobrevivir mes a mes, incluyendo cientos de miles, ¿verdad?, de personas en Puerto Rico. Pero
por donde le llega la presión a los republicanos es por medio de la industria agrícola, como bien dices, ¿no? Porque es una manera indirecta, ¿no?, de subsidiar la agricultura en los Estados Unidos, pues todas estas ayudas que se proveen, que de hecho quien autoriza estos fondos del PAN, quien maneja esto en el Congreso, es el Comité de Agricultura, ¿no? Y es por eso mismo, el programa, va dirigido a proveer fondos para que las familias puedan hacer sus compras, pero el objetivo en realidad es tener un ingreso fijo para los agricultores en los Estados Unidos, y dependen en gran medida de estos fondos y de protecciones arancelarias que se establecen. Y esto no solamente de los Estados Unidos, todos los países de algún modo siempre quieren proteger su agricultura por razones obvias, ¿no? Por seguridad alimentaria. Pero no nos dejan desarrollar la nuestra. Mira qué ironía. No, sí, porque la agricultura es parte también de la cuestión cultural de cada país, y es como si los franceses no protegieran su industria de vino y champán, y otras más. En el caso de Puerto Rico, pues sí, al estar dentro de la Constitución de los Estados Unidos, pues aplican pues todas las reglas de comercio interestatal, y no podemos poner restricciones a lo que llegue de los estados hacia Puerto Rico, y viceversa. Ellos tampoco pueden pues poner restricciones a lo que nosotros enviemos. Por lo tanto, pues mira, siempre he pensado que la agricultura en Puerto Rico tiene mucho más potencial de lo que, ¿verdad?, hoy día ha resultado de la misma, pero tenemos que encontrar los nichos correctos de alto valor que no necesariamente compitan con la producción en masa que viene de los Estados Unidos, y son economías de escala. Sencillamente no podemos competir con la amplitud, ¿verdad?, de la zona y la producción agrícola de los Estados Unidos, como tampoco podríamos competir con la de Brasil, digamos, ¿no? Y sucede con el café. Pues el café que se vende de Puerto Rico es el café especial, que se exporta, porque se puede vender a un precio mayor por sus cualidades, pero en volumen nosotros no podemos competir con los colombianos, ni con Brasil, ni con casi ningún productor, de verdad, por la economía de escala. Bueno, para poder competir, primero tenemos que tener una producción suficientemente grande para satisfacer las necesidades del país. Y yo creo que a eso nosotros podemos aspirar. Si no podemos competir con aquel o con el otro, pero por lo menos que se pueda desarrollar la agricultura para satisfacer las necesidades del pueblo, es lo mínimo a lo que tenemos derecho. Pero te pregunto, Federico, esta discusión que se ha dado recientemente, y sobre todo con la visita de este señor Thompson, que es el portavoz en la Cámara de Representantes del Comité de Agricultura, de la transición de Puerto Rico del PAN al SNAP, ¿cómo se afecta con esta discusión que se está dando ahora en cuanto a la aprobación del presupuesto? Pues el presidente de la Comisión de Agricultura, Glenn Thompson de Pennsylvania, donde hay muchos puertorriqueños, pues fue a Puerto Rico, pasó el cepillo. Todas mis fuentes en San Juan me indican que le hicieron un fundraiser. Eso pues ayudó a que fuera, ¿verdad? Porque Jennifer González llevaba tratando de llevarlo desde mayo, y él decía, bueno, vamos a ver si yo quiero ir, sí, y lo voy a mirar a través del lente de, como lo citó José Delgado, de responsabilidad fiscal y viabilidad política. Y la transición al SNAP es algo que ha unido pues a todo el mundo casi en Puerto Rico y en la diáspora, y el reclamo de soberanía alimentaria en parte es aprovechar, mira, pues ya que estamos en esta situación de dependencia de fondos federales, vamos a usar esos fondos federales al revés, y vamos a virar la dependencia al revés, vamos a usar parte de esos fondos para aumentar la producción agrícola, para tener más autosuficiencia. Eso es lo que es la soberanía alimentaria, es mayor autosuficiencia. Claro. ¿Vamos a tener 100% todo producido en el país? Claro que no, pero el 85% de lo que la gente come en Puerto Rico es importado, y eso es insostenible. Y después del huracán María cerraron los puertos, ¿y qué va a pasar si de repente vuelven a cerrar los puertos por otro desastre? No va a poder entrar la comida. Literalmente, ¿qué vamos a hacer? Y los programas agrícolas del USDA ahora en Puerto Rico, muchos que son complejos, que son préstamos, que son documentos en inglés, no están funcionando. De hecho, la transición al SNAP se pudiera tardar hasta 10 años, según un estudio del propio Departamento de Agricultura Federal,
en parte por retos tecnológicos, porque la tarjeta de la familia es distinta a la tecnología que se usa en la tarjeta del SNAP, pero también en parte por la falta de proficiencia en el idioma inglés. Y eso pues es algo que si no se adapta a la realidad puertorriqueña, esos programas nunca van a funcionar como se supone que funcionan en Puerto Rico. Uh-huh. Y pasando a otro tema que también me sugeriste, me enviaste una información que francamente me pareció patético, ¿no? Y es esta press release, perdona que lo use, en este momento se me pasa el comunicado de prensa. Este comunicado de prensa que ha difundido la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington para reclamar que a los puertorriqueños se les dé acceso a las transmisiones del National Football League en Puerto Rico, porque realmente nosotros, como somos ¿verdad?, ciudadanos americanos residentes en el territorio, pues debemos tener acceso a todos esos medios de comunicación a los que tienen derecho los conciudadanos del norte, etcétera. Y la PRAFA se ha tirado la maroma de difundir un comunicado de prensa reclamando que bajo el lema de Puente de la Igualdad, iniciativas que buscan abordar y resolver situaciones en las cuales puertorriqueños de la isla no reciben igual acceso a servicios de compañías. Y se está refiriendo a YouTube, particularmente, que no ofrece servicios en Puerto Rico y que pues se les ha impedido acceder al National Football League Sunday Ticket Package y así por el estilo. Y tú me trajiste a colación esto, Federico, no porque uno quiera hacer mofa de una situación, sino porque realmente es patético que aquí se estén destinando fondos públicos para que una persona venga a hacer semejante papelón. Y quisiera ¿verdad?, que abordes esto, porque a mí me parece que se deben estar riendo de nosotros en los que recibieron ese comunicado de prensa. Mira, como ex subdirector de esa oficina, no me gusta criticar a esa oficina. Tiene un valor inmenso lo que hace PRAFA y mucha gente honesta y trabajadora que está en esa oficina hoy día. Pero obviamente la dirección ideológica que ha tomado y politiquera. El director estuvo en la convención del PNP usando su título de gobierno. Vive en Puerto Rico, así que el pueblo de Puerto Rico no solo le paga el salario, sino que le paga los pasajes a Washington. Sabrá Dios en qué hoteles se queda, en cuántas ¿verdad?, actividades tiene que gastar dinero que no se gastaría si viviera aquí, como todos los otros directores de PRAFA en la historia de esa oficina, desde Luis A. Ferré, desde que Muñoz Marín hizo una oficina de Estados Unidos. Así que eso es por lo primero. Lo segundo, que sí hay cosas que en Puerto Rico no aplican, de Federal Express, de UPS y otras cosas que tienen que ver con la situación única de Puerto Rico contributiva, que somos un país extranjero para propósitos del IRS, y otras que son dictadas por el mercado. Ellos no creen en el libre mercado. Uh-huh. Pues si no hay suficiente mercado para el NFL, no va a aplicar a Puerto Rico. Así de sencillo. No es una cuestión de que somos una colonia. Sí, somos una colonia, pero es que, oye, hay cosas que son prioridad y hay otras que no. Y si el pueblo de Puerto Rico cree que la lucha es que el NFL nos trate igual y no que logremos el SNAP y no que tengamos dinero para pagar la luz y otras cosas esenciales en Puerto Rico, cuando no hay ni siquiera para aire acondicionado. O sea, el Departamento de Educación de Puerto Rico es el que más fondos federales recibe del Estado y de Estados Unidos y no tiene para aire acondicionado, y esta gente está atendiendo la gran injusticia de que los juegos de fútbol americano no se ven en YouTube en Puerto Rico. Y yo creo que eso es algo que todo el mundo debe de saber para que le reclamen al gobierno, que es lo que está haciendo con esa oficina en Washington. Así es. Y eso yo creo que es algo que llama la atención también, porque es
dinero de nuestro país, es dinero del presupuesto que se está yendo en asuntos como ese, cuando hay otras situaciones importantísimas como esas que tú planteas, de poder tener acceso a otros beneficios, entre comillas lo digo, por los que se está luchando, que tienen que ver con la subsistencia alimentaria de mucha gente en el país, y a muchos de nosotros en Puerto Rico no nos importa realmente el National Football League. No sé si quieres comentar algo sobre esto, José. Bueno, mira, son posturas políticas, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo más importante ahora es enfocarnos en el tema del Medicare y del SNAP, ¿no? De que se aprueben los fondos en paridad con los estados. Pero este tema es, recordemos, pues muy simpático para miles y miles de personas en Puerto Rico que siguen la NFL, y creo que pues Rafa en este caso pues lo que quiere es cubrirse, ¿no? Demostrar que está haciendo algo al respecto para que no se le critique. A veces pues son políticas de las compañías, a veces es simplemente que olvido, que dejan a Puerto Rico fuera de las cosas. En algunos casos, cuando se trata de los envíos, es un tema meramente también geográfico. A veces Hawái, siendo estado, pues también se le trata distinto, porque todo tiene que llegar por avión o por barco. No aplican las tarifas estas de transporte terrestre, que siempre aparecen como opción cuando uno ordena cosas por internet. Por lo tanto, nada, yo no creo que Prafa pierda nada con esto. Obviamente es un tema que puede parecer trivial, pero es bien importante para muchas personas, y ellos pues quieren enviar un mensaje a las miles de personas que siguen el fútbol americano. Bueno, finalmente, Federico, quería que me comentaras esas expresiones que hizo el hijo de Donald Trump Jr., creo que es Donald Trump Jr., en el sentido de criticar a Ron DeSantis por el apoyo que le dio a un proyecto, no tengo los números ahora, a un proyecto de la comisionada residente para adelantar la estadidad en Puerto Rico, claro, bajo el mismo planteamiento que le hizo su papá a Ricardo Rosselló, de que tú me vas a traer 2 senadores republicanos, y eso es el mismo cuestionamiento que está haciendo Donald Trump. Claro, Ron DeSantis en su momento, cuando era congresista, pues hizo entró en esos acuerdos, pero ya tú sabes que después que llegan a unos acuerdos por la conveniencia del momento, como pasó en un momento dado con Rick Scott y Marco Rubio, después dicen, no hay las condiciones para darle la estadía al país, ustedes tienen primero que mejorar su condición económica. Pues tú sabes que Ron DeSantis ha hecho mutis con relación a ese tema, pero ahora tienen al hijo de Donald Trump diciéndolo en tantas palabras, ¿no? Criticándolo por el apoyo a ese proyecto, y como le comentaba yo ahorita a Armando, es precisamente el hijo de quien se perfila como candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Así es, el hijo de Donald Trump hizo esas expresiones refiriéndose a un auspicio de Ron DeSantis cuando era congresista en el 2018, no me acuerdo cuál de los proyectos de estadidad de Jennifer González, si fue el de territorio incorporado o el de estadidad sí o no, uno de esos, antes de él ser gobernador, y cuando se hizo gobernador pues no dijo más nada sobre la estadidad, y pues esa noción que tienen algunos de que Puerto Rico automáticamente va a ser un estado demócrata, pues yo les presento a Joan Rodríguez Bebe y al Proyecto Dignidad, y a los proyectos que lamentablemente algunos populares y PNP también han votado en contra de la comunidad LGBTQ y de otros asuntos sociales que antes no se perfilaban en Puerto Rico. Pero la visión que tiene Trump de Puerto Rico, pues obviamente sabemos cuál es, y luego de los insultos de Donald Trump, de que nos aguantó las ayudas, de que nos insultó diciendo que estábamos tirando el presupuesto de Estados Unidos por la borda al aterrizar luego de María, pues en Florida muchos puertorriqueños votaron por él en el 2020, y por Ron DeSantis votó 55% de los puertorriqueños en la Florida. Así que el Partido Republicano tiene ahí un problema de que no entiende cómo funcionan los puertorriqueños. Yo creo que los demócratas tampoco lo han entendido. Y el ataque de Donald Trump hijo, pues obviamente se da en el contexto de la primaria republicana, y no podemos perder eso de vista. José. Estoy de acuerdo con Federico. La visión en la política americana, tanto demócratas como republicanos,
es de que el voto latino es uno uniforme, ¿no? Es un bloque de votos que se mueve en la misma dirección y nada más lejos de la realidad, ¿no? Y dar por sentado, por eso, que los puertorriqueños van a votar siempre por un demócrata, es totalmente errado en términos de análisis político. Mira que en Puerto Rico el arraigo que ha tenido, en realidad, oye, Jennifer González está amenazando al gobernador de turno ahora pues con una posible primaria, ella republicana. La inmensa mayoría del electorado en Puerto Rico es conservador y la elección de un republicano en Puerto Rico es totalmente viable en términos políticos, que la gente, a la gente en general, al elector, a una gran parte del electorado le gusta ese discurso más conservador y votarían por un republicano. Yo creo que eso da a asumir que vamos a hacer un bloque demócrata nada más lejos de la realidad. Puede pasar que sí, que gana algún demócrata, pero a veces en otras ocasiones no. Es la realidad nuestra en términos de sociológica, de cómo la gente pues piensa y se comporta luego políticamente. Bueno, si aquí la gente, particularmente los seguidores del PNP, le dieran un poquito más de pensamiento al asunto, se darían cuenta de que no hay gran diferencia entre los demócratas y los republicanos dentro de ese partido. Todos tienen el mismo norte ideológico y es vender el país. Gracias a ambos por haberme acompañado en este segmento. Seguimos conversando el próximo martes. Que tengan buen día. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino. Bueno, amigos, y como todos los martes, este segmento lo dedicamos a política internacional y nos acompaña, como todos los martes, el amigo profesor Carlos Severino Valdés, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marilú, muy buenos días, muy bien, gracias. Y como siempre, grato en conversar y dialogar sobre estos temas. Igualmente. Carlos, me pusiste sobre la mesa un montón de temas y yo voy a tratar de hacer una selección de lo que creo que es más factible que podamos discutir. Y me parece muy interesante lo que está ocurriendo en Antigua y Barbuda, porque el primer ministro Gaston Brown anuncia oficialmente que se inicia el proceso de separación de las islas de la Mancomunidad Británica para dar paso a la creación de la República. Tienen más agallas que nosotros. Ya eso pasó en Barbados. Me parece que Jamaica también iba por el mismo camino. Me gustaría que nos conversara sobre eso. Sí, es evidente que luego de la desaparición física de la reina Isabel, mucha gente comenzó a pronosticar el derrumbe finalmente de esa estructura internacional que se conoce por el nombre de Mancomunidad Británica. Y la Mancomunidad Británica ahora pues sufre posiblemente otro golpe en sucesión con el anuncio, como tú muy bien señalas, de Gaston Brown, su primer ministro, quien ya pues, públicamente ha dicho que van a comenzar a trabajar un referéndum general para que el país entonces apruebe la constitución de una república, con lo cual pues se culminaría el proceso de independencia que comenzó en 1981, cuando hubo la independencia parcial, porque el Antigua y Barbuda siempre el jefe de Estado, en una anomalía política particular, pues permaneció siendo la reina Isabel, ¿no? Y ahora el príncipe Carlos. Pues eso es lo que está entre juego ahora, y es parte de un proceso que hemos visto que ya ha comenzado en el Caribe con Barbados, y que otros tantos países ya también han manifestado su intención de caminar la misma ruta, incluyendo a Jamaica, San Vicente de las Granadinas y otros tantos más, ¿no? Pues qué bueno, yo creo que
Yo pienso que, bueno, obviamente tengo que ser consecuente. Yo creo en la libertad de los individuos, de las personas, de los pueblos, y me parece que las ataduras a estos poderes superiores, a estos imperios, siempre obran en perjuicio de estos pequeños países, ¿verdad? Todas las colonias o los territorios, llámense que son parte de una mancomunidad o un Estado libre asociado, pues siempre van a existir en función del beneficio que le crean a ese poder superior, y creo que van por buena ruta en la medida en que ellos reconocen su propia capacidad para sostenerse como repúblicas, ¿verdad? Y encaminar los recursos que tienen para el bien de su población. Así es, y posiblemente detrás de todas estas movidas lo que se busca es la libertad de comerciar con distintos bloques en un momento tan particular que vive el mundo. En el caso de Barbados, pues ya ha iniciado procesos muy interesantes para un acuerdo extenso de libre comercio con China. La alta cúpula de la República de Barbados ha visitado China, y las expectativas de comercio son muy interesantes, cosas que no podían hacer antes, sencillamente cuando la reina o el rey ahora eran realmente los que suscribían constitucionalmente los acuerdos a nombre del país. Así que yo creo que es parte de un proceso de continuidad, como el mismo dice Brown en su alocución pública, es parte de un proceso de la propia autodeterminación que el país comenzó en 1981 y que ahora tardó un tanto en consolidarse, pero que ha llegado el momento de enfrentarse a esa realidad en el país. Sí, y por otro lado, Carlos, ahora en este mes se cumplen 50 años de una de las páginas más trágicas en la historia de la humanidad, y es ese golpe de Estado que le infligió Augusto Pinochet cuando lideraba las Fuerzas Armadas en Chile al gobierno constitucional de Salvador Allende, y todo el mundo sabe, ¿verdad?, que fue con la ayuda del gobierno estadounidense, y se han procesado unas personas, soldados que asesinaron al cantante Víctor Jara, que pues entre las barbaridades que se hicieron, pues tú sabes que condujeron gente a unos estadios, y la tortura a la que fue sometido Víctor Jara antes de su asesinato, que obviamente fue ejemplarizante. Esa gente actuó con total falta de misericordia hacia la disidencia. Pues imagínate, 50 años más tarde es que ahora condenan a pena de cárcel a estas personas, y todavía pues hay mucha gente que espera justicia. Sí, son 7 soldados que han sido judicialmente responsabilizados por el asesinato del cantante latinoamericano, porque no solamente era chileno, sino era un cantante símbolo de la nueva canción en toda América Latina, Víctor Jara. Víctor, como ya tú señalaste, pues la evidencia que se tiene es que no solamente fue detenido, sino también que fue torturado previo a que allí en su estadía en el Estadio Chile, donde estuvieron más de 5,000 personas detenidas en esa época, hace 50 años, pues distribuyeron a la mayoría. Sin embargo, hubo un grupo, entre ellos Víctor Jara, que se quedaron allí y fueron asesinados. Parece bastante coincidente de que apenas a una semana, la próxima semana, el día 11, el 11 de septiembre, pues es la conmemoración precisamente del golpe de Estado, el sangriento golpe de Estado que dio inicio a una de las dictaduras más feroces de la América Latina, donde se estima que más de 3,000 personas perdieron la vida, ya sea asesinados directamente o desaparecidos. Y en los testimonios de las comisiones de la verdad que se han ido creando en Chile en todas estas últimas décadas, ha aflorado que más de 40,000 personas se han reportado con testimonios como víctimas de aquella represión y tortura en distintas maneras, un exilio de miles y miles
decenas de miles de chilenas y chilenos, ¿no? Por todo el mundo todavía. Así que es un momento complicado para la historia chilena, porque las fuerzas que llevaron a cabo y sostuvieron la dictadura de Pinochet todavía están por ahí pululando. No solamente existen, sino que parecen ser que están nuevamente en un momento dispuestas a recobrar el camino perdido. Eso lleva a la sociedad chilena a una confrontación, y esta conmemoración, que lleva más de 1 año, 2 años de trabajo para darle un contenido, pues ha sido motivo de mucha discusión dentro de Chile. Pero ya el próximo 11 de septiembre pues será las actividades cumbre, y pues se espera que haya de eso surja un aprendizaje para que jamás ni Chile ni ningún país tengan que vivir las circunstancias atroces que se dieron. Así es. La dictadura. Así es. Y brevemente, porque me queda medio minuto nada más, Carlos, háblame de la restitución del Partido Semilla, que bueno, es un hito de esperanza para el pueblo guatemalteco, también azotado por la derecha por muchas décadas en su historia. Sí. Básicamente la postura de la judicatura, que representan en gran medida los sectores más conservadores y que han estado en el poder durante muchísimas décadas, pues no han generado masa crítica, no han generado apoyo, todo lo contrario, un repudio tanto local, protestas multitudinarias que se dieron en Guatemala en los últimos días, como también rechazo internacional. Yo creo que ha sido bastante fuerte como para que los sectores de la judicatura que estaban encabezando este proceso pues dieran marcha atrás y revirtieran la ilegalización del Partido Semilla. Afortunadamente ya hubo una reunión entre el presidente Jan Matei de transición, la primera reunión de transición con el presidente electo Arévalo, ¿verdad? Y con Cani García, su vicepresidenta, y funcionó bastante bien aparentemente. Así que parece que la misma gente se ha apoderado del proceso y ha garantizado de que se valide la voluntad popular. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo, gracias. Siempre se nos quedan temas en el tintero, pero seguimos conversando. Gracias por esa conversación tan interesante. Seguimos hablando el próximo martes. Que tengas buen día. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Víctor Alvarado, líder ambientalista del pueblo de Salinas y de Diálogo Ambiental, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, licenciada. Estamos muy bien, gracias a Dios, y buenos días a todas las personas que escuchan el programa todos los días. Bueno, quise conversar con usted, Víctor, porque nosotros a lo largo de los años hemos visto cómo Salinas ha sido víctima de muchísimos problemas de naturaleza ambiental, y usted ha sido uno de los líderes en la lucha por la preservación de los recursos naturales y la defensa del ambiente. Los salinenses han sido víctimas de el polvo fugitivo de cenizas de la AES. Ahí se ha dado el desmadre y el desastre ambiental de Bahía de Jobos, el espuma party de hace unas cuantas semanas, y ahora tienen una situación muy particular en un sector que le llaman La Margarita, que según expresa la líder comunitaria de ese sector, dice que ese es uno de los pocos bosques que quedan en el pueblo de Salinas que está siendo objeto de una tala de árboles, y quisiéramos saber, ¿verdad?, cuál es la situación con relación a eso, y si tenemos tiempo de conversar sobre el resto de los problemas ambientales que está confrontando el pueblo de Salinas. Pues mire, desde el año pasado la corporación Clase Ofertas, LLC, que ha propuesto construir un proyecto
que se llama Salmar, bajo el nombre de Salmar, y es una venta de solares de 400 metros en un área que es inundable, donde ellos tendrían que rellenar. Estos terrenos están clasificados como rústicos especialmente protegidos. En esa área hay un bosque, en esa área hay un humedal y hay yacimientos arqueológicos. O sea, es un área que debe ser preservada, es un área que bajo la clasificación que tiene actualmente ese proyecto que se está proponiendo, esta empresa clase oferta, no se podría construir, pero como sabemos cómo está la corrupción en los permisos en Puerto Rico, pues no nos extrañaría que o se los dieran o comenzaran a construir de forma ilegal. Y entonces a principios de este año, el problema con todo esto es que esa zona está rodeada de varias comunidades, como es la urbanización La Margarita, Residencial Brisas del Mar, la urbanización Villa Esperanza, la Villa Cofresí y el sector La Playa, que serían las comunidades que se verían afectadas de esta persona poder rellenar, como dije, esta zona que es un área inundable, lo que implicaría, ¿verdad?, un impacto tremendo, no solo a la ecología del área, sino también a las comunidades y a las residencias, a los hogares de las personas que están allí cerca, que ya tienen cierto impacto cuando en momentos de grandes lluvias el río Nigua de Salinas se desborda y entonces, pues, ¿verdad?, corre hacia esta zona y un poco es aplacada por este sector boscoso, el humedal y esta área, ¿verdad?, que es amplia, donde el agua puede correr a través de ellos. Así que a principios de este año el Departamento de Recursos Naturales llegó a darle un permiso a esta corporación para talar 79 árboles en esa área. Las comunidades objetamos ese permiso, lo impugnamos y logramos que el Recursos Naturales reconociera que ese permiso había sido mal otorgado, así que se anuló el permiso. Y ahora la comunidad de Margarita ha dado otro paso, ¿verdad?, en la defensa de su gente, defensa de sus residentes, y han sometido una querella en la Oficina de Gerencia y Permisos en contra de clase oferta, porque ellos sí llegaron a talar 33 árboles, pero no tenían los permisos para hacerlo, ¿verdad?, porque el permiso de recursos naturales no procedía, y realmente ellos hicieron todo esto bajo un engaño, porque nunca le dijeron a recursos naturales que su idea era construir, ¿verdad?, o rellenar toda esa zona para entonces venderla, sino que meramente era como si fueran a hacer unos caminos para medir el área, cuando realmente su intención era finalmente talar toda esa zona y rellenarla para la venta. Y eso pues es un problema. Y hay un asunto que uno como que se queda perplejo, porque aquí en el 2015 se aprobó un plan de uso de terreno que fue el fruto de una discusión muy amplia y una participación muy amplia de muchísimos sectores desembocó en la aprobación del plan de uso de terrenos, que es precisamente para clasificar los terrenos, y como usted muy bien señala, ese área es suelo rústico protegido. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con la Oficina de Gerencia de Permisos? ¿No miran el plan de uso de terreno? ¿Qué pasa con el Departamento de Recursos Naturales? ¿No miran el plan de uso de terrenos? ¿O es que lo miran, pero de todas maneras lo que prima es quién es el que pretende, entre comillas, desarrollar? Sí, lo que nosotros estamos viendo es que el gobierno y esta agencia que usted ha mencionado no le importa que haya un plan de uso de terreno y que esos terrenos estén clasificados de esa forma, sino que muchas personas, pues muchos de estos proyectos pues son gente que tiene mucho dinero para hacer estos mismos, y lamentablemente, como mencionaba anteriormente, hay una corrupción grandísima en Puerto Rico con esto de la otorgación de permisos, y lamentablemente no se está mirando el efecto que se pueda tener a las comunidades cercanas. Como dije ahorita, en el momento de los Recursos Naturales dio un permiso y sin embargo no ni siquiera miraron el efecto que tendría el arrasar con este bosque en esa zona, cómo eso iba a impactar a las comunidades que están más al sur de esa área, porque entonces el agua que va cuando en momentos del borde del río iba a pasar más rápido y las personas
iban a ser más afectadas, ¿verdad? Con el golpe del agua. Yo no sé, y usted estaba mencionando ahorita las cosas que están pasando en Salinas, a ese listado yo le añadiría el campo de tiro que quieren hacer, que es otra locura más. Correcto. Las cenizas que tenemos en las carreteras. Ahora mismo están construyendo un proyecto de placas solares en suelos agrícolas que ya en el huracán Fiona el año pasado vimos ya cómo eso está afectando a las comunidades cercanas, y aquí al parecer al gobierno estatal ni al gobierno municipal le interesa ni le importa la vida de la gente. Yo creo que están esperando que alguien muera, que varias personas se ahoguen en la próxima huracán que pase por aquí, para entonces quejarse y tratar de hacer algo. Y verdad, eso para nosotros no es una alternativa, y por eso desde el año pasado venimos haciendo señalamientos con respecto a todos estos proyectos que están pasando en nuestro pueblo. Y esos proyectos de sembrar, como yo digo, placas solares en terrenos agrícolas, no hay duda que es una manera de torpedear la aspiración y la necesidad que tiene el país de tener autosustentabilidad alimentaria, ¿verdad? Y es mi muy particular opinión de que eso es parte de la agenda del sector anexionista, que quiere mantener a un pueblo en la total dependencia y que entienda que nosotros no podemos, no servimos y no vale la pena que intentemos ser autosuficientes. Y en la medida en que desarrollemos nuestra agricultura y podamos tener esa seguridad alimentaria y podamos desarrollar esa autosuficiencia, eso es contraproducente al discurso anexionista. Lo que me sorprende es que haya municipios que no levanten la voz, y yo he visto tristemente cómo el municipio de Salinas ha sido muy timorato con muchísimas de estas cosas que ocurren, incluyendo el desastre ambiental de Bahía de Jobos, que eso ocurrió a ciencia y paciencia del municipio a pesar de las múltiples quejas de las comunidades afectadas. Bueno, en el caso del proyecto de Zero Group, que es el proyecto que actualmente se está construyendo en Salinas de proyectos en placas solares en suelos agrícolas, a principios de este año resultó, ¿verdad? Se realizó una investigación y se descubrió que el presidente de esa empresa había dado... ¿El hijo del secretario? No, ese es otro proyecto, ese es el proyecto de AES, ese es otro, pero en el caso de Zero Group, el presidente de esa corporación había dado donativos políticos a la alcaldesa durante la campaña pasada. Así que obviamente pues la alcaldesa ni siquiera ha levantado su voz para proteger a las comunidades y a la gente de su municipio, porque tiene un amarre económico con estas empresas que han dado dinero para sus campañas. Y lo más triste de todo esto, en términos de verdad del uso que se está dando a los terrenos y el querer insistir en estos grandes proyectos de placas solares en suelos agrícolas, es que las alternativas las hay, ¿sabes? Aquí ya se ha hablado mucho sobre varios estudios que se han hecho, cómo podemos utilizar los techos de la casa de las personas para producir energía en lugar de ponerlo en los terrenos. Y ahora mismo que tanto se está discutiendo con esto de poner aires acondicionados en las escuelas de Puerto Rico, en lugar de darle todos estos fondos, millones de dólares a estas empresas privadas que vienen a destruir nuestros suelos agrícolas, no entiendo por qué no hay un proyecto para poner placas solares en todas las escuelas, claro. Y así pues tú sabes, pues puedes bregar y se puede trabajar con el asunto del costo de electricidad, y de que en momentos dados que cuando se ¿verdad? Por alguna razón nuestro sistema eléctrico se caiga, como dice uno, no haya energía, con las placas solares en los techos, pues las escuelas podrían permanecer ¿verdad? Electrificadas, igual que los hogares de las personas. Así que lo que pasa es que aquí hay un gran interés del gobierno de seguir dando dinero a estas empresas privadas y seguir privatizando nuestro sistema eléctrico. Y eso es importante denunciarlo, Víctor. Es importante que la gente entienda en manos de quién están tanto los gobiernos centrales como los gobiernos municipales, y cómo responden a quienes les aportan a las campañas y dan la espalda a los intereses y a su responsabilidad de cubrir las necesidades del pueblo al que dicen representar. Le agradezco mucho, Víctor, que haya estado conmigo y nos haya dado esa información tan importante. Hay que seguir dando esa lucha en contra de todos estos desastres ambientales. Espero que el pueblo de Salinas finalmente deje de ser víctima de tanto abuso, así como el resto de nuestro país. Así que nuevamente gracias, Víctor, por habernos acompañado. Y si me permite 10 segundos para enviarle un abrazo, ¿verdad?, al compañero Jimmy Borrero y al compañero Manuel Díaz, que hoy están pasando por un proceso en los tribunales de Ponce por defender y apoyar la comunidad de Guayanilla
en contra de una construcción de una torre de telecomunicaciones allá en Guayanilla. Ellos habían sido arrestados en mayo por ¿verdad? Por esa defensa que habían estado allá, y hoy están en los tribunales de Ponce que le han llevado un caso en contra de ellos, un caso que es fabricado por la policía, y esperamos que todo salga. Y así hay muchos, se fabricaron casos a la gente que peleó en la Parguera, se le fabricó un caso también al compañero Lauce Colón por defender la Cueva del Indio, y no tengo tiempo para seguir con la lista, pero muchas gracias, Víctor, mucha suerte a Jimmy Borrero, que es y a su compañero, que son veteranos luchadores. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado, los esperamos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.